Vamos a escuchar ahora la palabra del constitucionalista por el departamento Caseros del Partido Unidos para Cambiar Santa Fe, el señor Mauricio Marovich, y justamente nos da un dato muy interesante, que es que este 13 de abril se cumplen 62 años, justo ese día, de la última reforma de la Constitución Nacional. Mucho tiempo. El día del comicio se van a cumplir exactamente 63 años desde que se promulgó la última Constitución, la que tenemos vigente, fecha muy significativa. Así que, como vos bien decís, es una Constitución añeja, que para los tiempos en donde se sancionó era muy moderna, pero evidentemente imagínate todas las cosas que pasaron en 63 años y que no están contempladas en la Constitución, ¿no? A mí el ejemplo que siempre me gusta más elegir es aquel que tiene que ver con el delito. Imagínate el delito del año 1962 y el delito actual. Nunca hubiéramos pensado en aquel entonces hablar de narcocriminalidad o narcoterrorismo, de hablar de delitos digitales. Bueno, todo eso no está en la Constitución y lo tenemos que incluir porque uno, por ahí cuando habla con la gente, bueno, siente la Constitución lejana, pero la Constitución es una cuestión de todos los días que tiene impacto en el día a día de cada uno de los vecinos. Fíjate, un ejemplo es el delito. Nosotros claramente tenemos que incluir en la Carta Constitucional normas que tengan que ver con terminar con la puerta giratoria, para que aquel que delinque, bueno, vaya a la cárcel, y que la cárcel, cuando llegue a la cárcel, no sea un hotel, sea un lugar para cumplir su condena y resocializar, ¿no? Todo eso tiene que estar en la Constitución. A nosotros nos guía el trabajo que viene realizando nuestro gobernador Maxi Puyaro, que es quien encabeza la lista de 50. Después, si querés, charlamos un poco con respecto a esto también, porque es importante aclararlo. Hay un claro trabajo en contra de la cuestión delictiva. Están los primeros resultados en la ciudad de Rosario. Bueno, nosotros queremos llevar esto que se está haciendo al plano constitucional, porque no es lo mismo tener un plan de gobierno o tener una ley, una simple ley, que llevar algo a la Constitución. ¿Por qué? Porque una ley se modifica con otra ley. Entonces, pueden cambiar los gobiernos y de repente nos encontramos con que se deroga una ley. Bueno, si está en la Constitución no se puede cambiar. Así nomás, porque fíjate todo lo que necesitamos hacer para cambiar la Constitución. Dictar una ley de necesidad de la reforma con mayorías especiales en las cámaras, llamar a elecciones, elegir los convencionales, reunir la asamblea y votar la nueva constitución, debatir y votar la nueva constitución. Bueno, entonces cuando algo llega al plano constitucional queda cristalizado allí como un derecho o como una garantía o como una obligación para el Estado o como una nueva organización del Estado en general, y bueno, es cumplible obligatoriamente por todos, y por todos sea quien gobierne. Mauricio, ¿por qué pasó tanto tiempo en hacer todo esto? A ver, me parece que en primer término hubo una cuestión de que nuestra Constitución era de avanzada, pero te diría que desde la reforma del 94 en adelante era inminente y necesario. La reforma nacional del 94, de la Constitución del 94, era inminente y necesario reformar la Constitución, porque hay una cuestión de pirámide normativa, ¿no? Todas las normas inferiores, sean locales o provinciales o nacionales, tienen que alinearse con la Constitución provincial. Y evidentemente nuestra Constitución es anterior y no estaba alineada. Todo el país, todas las provincias del país fueron haciendo el proceso de modificar sus constituciones. Solo Mendoza y Santa Fe no pudieron hacerlo. ¿Por qué? Y porque no se lograban los consensos políticos. Porque para lograr la reforma de la Constitución hay que dictar una ley aprobada por ambas cámaras, senadores y diputados, por mayoría grabada de los 2/3. Nunca se logró eso. En esta oportunidad, nuestro gobernador Maxi Puyaro, en diálogo con todas las otras fuerzas políticas, logró esos consensos, logró la ley de la necesidad, y bueno, ahora viene el momento de debatir todo eso, ¿no? ¿Cuál es el propósito fundamental de esta ley? El propósito fundamental de la modificación de la Constitución es actualizarla a los tiempos que corren, pero además prepararla para el futuro, porque nosotros tenemos que traer todo lo que pasó en estos 62 años al plano constitucional, pero además tenemos que pensar que esta Constitución va a regir por los próximos 10, 20, 30 años. O más. O más, tal vez. Tal vez no, esperemos que no, porque es saludable y aparte no es lo mismo el acelere de los tiempos del 62 a hoy que en los últimos 10 años. Vemos que todo se acelera y todo cambia mucho más rápido y hay que adaptar a los tiempos que corren, las normas a los tiempos que corren de una manera más veloz. Yo supongo que no va a pasar tanto tiempo hasta la próxima reforma, pero creo que eso es fundamental. Vos fíjate que en la Constitución hay cuestiones que son impensables. Por ejemplo, que no todos somos iguales ante la ley. ¿Por qué? Diputados y senadores tienen fueros.
Claro. Tenemos un caso muy marcado en el departamento de San Lorenzo, donde fiscales investigaron al senador Traferri. Ellos encontraron que había elementos para imputarlo y para acusarlo de varios delitos muy graves y no pudieron hacerlo porque el senador tiene fueros. Entonces, hay que eliminarlo eso, claro. No puede ser. Otra de las cuestiones que tienen que ver con la organización del Estado y los privilegios de los políticos, bueno, vemos cómo muchas personas se perpetúan en los cargos, 20, 25 años en el mismo cargo. Eso no puede ser, hay que limitarlo. Entonces, ¿qué estamos planteando? Nosotros estamos planteando que todos los cargos, desde concejal, intendente, presidente comunal, hasta gobernador, tengan una sola reelección. Entonces, nadie va a poder estar en un cargo más de 8 años, ¿sí? Claro. Pero a la vez somos conscientes, bueno, ahora ustedes son ciudad, pero cuando eran comuna, que fue hasta ahora, ¿no? Elección cada 2 años. Entonces, ¿qué decimos? Todos los mandatos de la provincia, desde presidente comunal e intendente hasta gobernador, tienen que ir a 4 años, pero con una sola reelección. Y otra cuestión, en Santa Fe, que también ayuda a ejemplificar lo que es una simple ley y la Constitución. En Santa Fe, desde hace 2 elecciones, todos los que somos candidatos tenemos que presentar nuestro certificado de antecedentes penales, que esto es ficha limpia. En ningún otro lugar esto es así, no es ley. Fíjense que en el plano nacional se está discutiendo mucho, pero nunca se logra aprobar. Imposible de creer que no pueda aprobarse. Aquí, por ley, desde hace 2 años tenemos ficha limpia. Pero nosotros no lo queremos dejar en el plano legal, lo queremos llevar al plano constitucional. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, una ley se modifica por otra ley. Puede venir alguien y decir, la derogo. Si está en el plano constitucional, no se puede cambiar. Claro. Entonces, es importante llevar ficha limpia a la Constitución. Y otra cuestión. Cuando Maxi Puyaro asume la gobernación, se encuentra con una provincia con déficit. O sea, ¿qué había pasado? Se había gastado más de lo que se había recaudado. Bueno, con mucho esfuerzo nuestro gobierno logró hacer un ahorro importante, se achicó el 40% del gasto del Estado, en gasto político, y eso se está aplicando a obras. Esto alineado con lo que está ocurriendo a nivel nacional, no nos caben dudas que hay que achicar el Estado como se está haciendo a nivel nacional y hay que seguir achicándolo. Pero, bueno, desde la Nación se suspendieron las obras públicas, se cortó todo. Bueno, nosotros lo estamos sosteniendo con obra pública, con fondos, con recursos propios de la provincia de Santa Fe. Bueno, esto también lo queremos llevar a la Constitución. ¿De qué manera? Imponiendo el concepto que tiene que ver con responsabilidad fiscal y déficit cero. O sea, nadie va a poder gastar más de lo que recauda y además va a tener que gastar eficientemente, invertir eficientemente los recursos públicos porque va a estar en la Constitución. Hoy está con una adhesión a una ley nacional. No. Nosotros queremos que esté en la Constitución. Claro. Mauricio, ¿cuál es el cambio más significativo de la fuerza de ustedes, de Unidos, que ustedes van a proponer y por qué? ¿Por qué crees que es necesario? Bueno, a ver, un poco te la fui detallando con todos estos puntos. Una Constitución fundamentalmente opera en 2 sentidos. Por un lado, garantiza derechos a los ciudadanos y por otro lado, organiza el Estado o ordena el Estado o dice cómo se organiza el Estado. ¿Sí? Por un lado nosotros decíamos derechos, incorporar los nuevos derechos y garantías que fueron incorporados en el 94 y algunos otros. Hay cuestiones que no están incorporadas en la Constitución Nacional y que nosotros sí vamos a incorporar. Seguridad pública, el concepto de seguridad pública, el concepto de seguridad digital. ¿Sí? Hoy los delitos digitales están a la orden del día. Sí. Bueno, tenemos que legislar en ese sentido también. Bueno, todo esto es lo que nos orienta y lo que nos hace pedirle al vecino que nos acompañe con su voto. Primero que vaya, que concurra. Bueno, aquí en San José se da la particularidad de que asociamos historia con historia. Es histórica la reforma de la Constitución, es histórica la elección local, porque se elige el primer intendente, ¿no? Entonces, o es la primera vez que se elige intendente. Claro. Entonces, está esa asociación de las 2 cuestiones históricas, ¿no? Por eso le pedimos al vecino que cuando vaya a votar se va a encontrar con las 2 boletas, las de los candidatos locales, y le van a dar otras 2 boletas. Y atención, no hay paso en la elección convencional. Lo que se vota, lo que sale, es lo que se determina. Y aquí viene, para contarle un poco al vecino que por ahí todavía no lo sabe, se va a encontrar con 2 boletas porque se eligen 69 convencionales constituyentes, 50 en lista única por el pueblo de la provincia, que en nuestro caso encabeza nuestro gobernador Maxi Puyaro, y esos 50 luego se reparten proporcionalmente entre todas las fuerzas y según la cantidad de votos que saca cada uno, y 1 por departamento, o sea, 19 más. En ese caso me va a encontrar encabezando la boleta a mí. Nosotros somos los candidatos de la U, los que estamos al final, en la última posición de la boleta,
Y una aclaración muy importante. Desde Unidos, antes de ayer, salió un comunicado en donde se ha firmado un acta por parte de todas las fuerzas de Unidos, en donde se establece que todos aquellos candidatos de Unidos que sean electos convencionales, vamos a trabajar ad honorem. No vamos a cobrar sueldo, porque la Constitución dice que el convencional constituyente tiene las prerrogativas de un diputado. ¿Sí? Nosotros, si es que se establece que se va a pagar sueldo, nosotros lo vamos a rechazar, lo vamos a resignar, no lo vamos a cobrar. Qué interesante eso. Sí, y además, si tenemos el número mágico es el 35, porque sería la mayoría, vamos a imponer que ningún convencional constituyente cobre sueldo. ¿Sí? Luego, por supuesto, si no somos mayoría, lo vamos a proponer y esperamos que las otras fuerzas nos acompañen. Mauricio, ¿cómo se garantiza que esta reforma sea justa y equitativa para todos los ciudadanos? Mira, la reforma va a surgir del debate político, ¿sí? Y la mejor forma de garantizarlo es apoyar a la fuerza política con el voto que vos crees que más expresa tus deseos o tus intereses. Por eso venimos, planteamos, decimos qué es lo que queremos hacer, y esa es la forma, ¿no? Luego del libre juego del debate político surgen las modificaciones. Creo que hay algunas cuestiones en las que no podemos estar en desacuerdo ninguno, ¿no? En lo que hablábamos, ¿no? Eliminar los privilegios para los políticos, en todas cuestiones muy básicas, ¿no? Porque eso es lo que hace la Constitución, establecer esas cuestiones básicas para después ir disparando en el resto del ordenamiento otras cuestiones. Pero esa es la forma. La forma es escuchando al candidato, viendo cuál es el candidato que más te identifica en tu pensamiento y acompañarlo con el voto. Mauricio, te agradecemos mucho que hayas venido al espacio, que te hayas expresado y por ahí que hayas contado cosas que por ahí el ciudadano común no tiene del todo claro. Como hablábamos antes fuera de cámara, en junio vamos a votar aquí específicamente, hablamos de San José de la Esquina, concejales, y también hay que validar el voto de intendente. Así es, exactamente. Eso por ahí no estaba porque se va a definir indefectiblemente, porque todos los candidatos están en nuestra interna, la interna de Unidos, que dicho sea de paso soy el candidato de todos, porque como yo no tengo interna soy el candidato de todos. Pero así y todo tiene que ir a la segunda vuelta y validar, y la gente, el vecino lo tiene que votar. Exacto. El adversario va a ser el voto blanco, pero el voto blanco, como no es voto positivo, digamos, no influye en quién va a ser el intendente. Pero sí es muy importante que la gente vaya, elija ahora y después a quien eligió lo acompañe, lo valide y lo respalde con el voto. Es una pelea muy compleja. Pelear en contra del voto en blanco, porque muchas veces la gente me dice, sí, Pepito ya ganó, entonces ¿para qué vamos a ir? No, hay que ir igual. El voto es una obligación, pero también es un derecho, hay que expresarse. Bueno, y recordemos que aquí en San José de la Esquina te acompaña como suplente Melina Gómez. Melina Gómez, ¿no? Exactamente, una sanjosecina de ley, a quien le agradezco mucho el acompañamiento. Ella es mi suplente, así que, bueno, gracias a ella y a todos los sanjosecinos por prestármela para esta elección. Gracias, Mauricio. A ustedes.